Bueno, buenas noches, bienvenidos a su clase número 20 de programación tóxica. Hoy vamos a continuar con el tema de SQL. Recordemos que SQL es un lenguaje de base de datos muy importante. Recuerden que la gran mayoría de programas que vamos a desarrollar, llámese programa web, programa de escritorio, aplicación móvil, etcétera, etcétera, usa bases de datos en SQL, ¿listo? Entonces, estamos acostumbrados a que las bases de datos se hagan en Excel. Y está bien que sepan Excel, saber Excel siempre va a ser útil, pero en este caso nuestros programas o lo que nosotros vamos a desarrollar normalmente usa bases de datos SQL. Es mucho más sencillo poner una base de datos SQL en un servidor que poner un Excel. Es mucho más difícil desde un programa acceder al Excel, leerlo, modificarlo, es mucho más impersonal, es mucho más difícil, ¿listo? Entonces, normalmente nuestros programas van a tener bases de datos en SQL. Es por eso que hoy vamos a dedicar un espacio en entender todavía más cómo funciona ese SQL. La clase pasada, es decir, el día de ayer, vimos cómo consultar información, es decir, suponíamos que la base de datos ya estaba creada, ya estaba llenada, ya estaba chévere. Entonces, ayer vimos cómo consultar información. Yo quiero saber cuál es el promedio de edades de mis clientes. Yo quiero saber qué pedidos tiene Felipe. Yo quiero saber cuánto compró no sé qué. Entonces, todo eso son consultas. Traigo información para usarla. Por ejemplo, cuando alguien se va a loguear en un sistema con usuario y contraseña, entonces uno va a la base de datos, trae la información, compara el usuario, compara la contraseña, si todo está bien, no lo deja seguir derecho, si no, no. Entonces, select es una palabra reservada clave en bases de datos que vamos a usar, la parte del select, que es seleccionar, que fue lo que vimos ayer. Hoy vamos a ver un poquito más de select, un poquito más avanzado, pero también vamos a ver otras operaciones. Vamos a ver actualización, creación, eliminación de información, eliminación de datos, creación de datos, no sino de tablas, creación de restricciones. Entonces vamos a ver un poquito más allá en el tema base de datos en SQL. ¿Listo? Hoy un compañero en clase decía que hizo una entrevista con VirusDev en la cual pues obviamente pues él dijo que probablemente estaba muy pollo como para pasar una entrevista de VirusDev, ¿cierto? Pero bueno, hizo la entrevista y nos dio información muy útil y muy relevante. Y fíjense que una de las cosas que él dijo era la parte de MySQL. Efectivamente, MySQL es una de las bases de datos más populares que existen. Y MySQL, como se pueden imaginar, utiliza el lenguaje SQL, que es lo que hemos visto ayer y lo que vamos a ver hoy. Entonces, las bases de datos en MySQL usan lenguaje SQL. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es que las bases de datos MySQL son gratuitas, ¿sí? O sea, es decir, tú puedes instalar MySQL en tu servidor, puedes poner millones de registros, nadie te va a pedir una licencia, nadie te va a cobrar, nadie te va a nada. Es completamente gratuita y la comunidad la está actualizando todo el tiempo. Entonces tú vas a poder hacer una base de datos MySQL completamente gratis y vas a poder hacer tu software sobre MySQL y todo va a estar bien, ¿listo? Entonces, importante esta clase que estamos teniendo ahorita, ¿listo? Bueno, les comento una anécdota pequeña. Yo entré a Pinterest a través de VirusDev, ¿listo? Ahí les dejo el dato. Entonces, esa empresa en la que se presentó el compañero es muy chévere porque gracias a ella yo conocí Pinterest y estoy en Pinterest. Hay otras empresas como Turing, como Revelo, todas son muy buenas. Preséntense lo más que pueda, aprendan y adelante. Bueno, miremos a ver qué tenemos para el día de hoy. Entremos en materia. Entonces, contenido. Hoy vamos a ver CRUD. Entonces, guárdense en su diccionario de palabras que tienen que saber, guarden lo que es un CRUD. CRUD es el acrónimo de Create, Read, Update y Delete. Es decir, crear, leer, actualizar y borrar información. Eso es lo principal que uno debería saber en una base de datos. Uno debería saber crear registros, uno debería saber leer registros, eso fue lo que vimos ayer vimos pura lectura, read, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a aprender a crear registros, ayer vimos mucho de cómo leer registros, read, U es de update, vamos a aprender a actualizar registros. Entonces, por ejemplo, si Felipe se convirtió en un cliente premium, entonces vamos a actualizar la información de Felipe para que Felipe deje de ser un cliente estándar y se convierta en cliente premium. Entonces tenemos que actualizar información, ¿listo?
y delete. Delete es borrar información, ¿listo? Entonces, nosotros debemos aprender a hacer eso principalmente. Y vamos a ver más sentencias en SQL. Vamos a ver las que considero son las más importantes. No es que sean las únicas, obviamente hay más, pero con estas que vimos ayer y hoy, ustedes se van a llevar una muy buena base, ¿listo? Vamos a ver una muy buena base de lo que son sentencias en SQL. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Todo claro? Excelente. Muy difícil, muy fácil. Todo bien, excelente, listo. Entonces, sigamos. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, más que todo. Entonces, para ver esto, vamos a utilizar nuestra belleza de página web que se llama Programmis, que obviamente no lo vamos a usar cuando estemos trabajando, haciendo nuestros proyectos, pero nos va a servir para fines netamente académicos. Ya después ustedes en su curso de Udemy aprenden cómo se instala el Visual Studio Code, o si van a programar en Python, aprenden cómo se instala el PyCharm, o si van a programar en bases de datos, aprenden cómo se instala el MySQL Workbench, o el IDE que ustedes prefieran, o el Sublime. Bueno, a mí el Sublime no me gusta, pero bueno, lo que ustedes quieran. Por el momento, esta va a ser nuestra herramienta de aprendizaje, porque, pues, como se pueden dar cuenta, es bastante útil. Yo rápidamente puedo hacer sentencias SQL sin necesidad de instalar nada. Perfecto. Entonces, veremos. Entonces, esto fue lo que vimos ayer. Select asterisco from customers. Tráigame toda la información de la tabla customers. La tabla customers es la que está acá. Si yo pongo run SQL, él me pone abajo. Y si yo, por ejemplo, le pongo limit 1, entonces él va a sacar la primera que encuentre. Eso lo vimos ayer en detalle. Y aquí efectivamente está. Aquí saqué una información. Listo, no pasa nada. Ahora, yo podría querer hacer un subquery. ¿Qué es un subquery? Por ejemplo, yo podría decir, yo quiero ver las órdenes, ¿cierto? Perdón, yo quiero ver, digamos que con shipping, yo quiero ver este envío. Este envío es del customer 2. Entonces, yo quisiera saber quién es el customer 2. Si lo fuéramos a hacer hoy mismo con lo que sabemos, tendríamos que hacer select asterisco from la tabla shippings, que es la tabla de envío, shippings, envíos, donde, where, shipping ID sea igual a 1, ¿cierto? Y entonces yo llego y ejecuto esto. Y aquí me dice, aquí está, el shipping 1 está pendiente, es del customer 2. Entonces me tocaría hacer otra consulta, select asterisco, from, esta vez customers, where, customer ID, donde el customer ID sea igual a 2. Listo, y con eso porque yo quiero saber quién es el cliente 2, entonces le hago esto, y aquí me aparece la primera consulta, entonces me dijo que, bueno, es esta que está acá, simplemente yo quiero saber el envío 1 cuál es del customer 2, y aquí me aparece que el customer 2 es Robert Luna, que tiene 22 años y que vive en Estados Unidos. Entonces, hoy en día me tocaría así, ¿cierto? Esta vez yo quiero hacerlo en una consulta, es decir, que de una vez, a pesar de que la información está en dos tablas, que me traiga todo para acá, lo eche para acá, de una vez, ¿cierto? Entonces, la subconsulta se hace en la parte donde se ponen las filas, perdón, las filas no, sino las columnas. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente yo le digo lo mismo, select asterisco, o sea, select asterisco from shippings, envíos, de esa tabla, o sea, tráigame toda esa tabla. Pero además aquí le voy a poner coma y le voy a poner un paréntesis, porque voy a hacer un query adentro de este query. Entonces aquí le digo, select asterisco from customers where customer ID es igual a 2. ¿Listo? Entonces yo podría hacer esto. Entonces aquí tengo una subconsulta que es una columna dentro de esta consulta y le pongo run a esto. Y aquí me dice que la subconsulta retorna 5 columnas, esperaba una. Ah, yo no puedo traerme las 5 columnas, solamente me tengo que traer una. Entonces aquí le puedo poner, por ejemplo, first name. First name. No sé por qué, en otras, en SQL Server sí me deja traer varias columnas, pero bueno. Listo, aquí está. Entonces, fíjense que
Ah, estúpido, es que aquí me falta una cosa. Where shipping ID es igual a 1. Discúlpenme aquí. Lo que pasa es que yo quería traer este primer shipping. Como no le puse este where que está acá, entonces me está trayendo todo. Entonces, por eso fue que aquí me molestó. Entonces, yo la verdad no necesito hacer esto. No necesito hacer esto aquí, sino que aquí le puedo poner asterisco. Ya vamos a mirar en detalle qué pasó acá. Épale, otra vez. Select asterisco from customer. No me está dejando. Listo. Entonces, aquí está. Me trae la información del shipping, que es la del 1, porque yo quería que el shipping fuera el 1. Entonces, por eso es este where de la tabla shippings. Me trae la información del estado que es pendiente. Efectivamente, el estado es pendiente. Me trae la información del customer, que es 2. Y aparte de todo, me trae el nombre de ese customer, que fue lo que yo le puse acá. Tráigame el nombre del customer 2. Entonces, todo me lo trajo en una misma tabla. ¿Listo? Para no tener que hacer varias consultas. Entonces, esto que está acá es una consulta dentro de la columna, entonces es una subconsulta. Y aquí yo le puedo decir, por ejemplo, haz nombre. ¿Por qué haz nombre? Porque miren cómo se llama esta columna, se llama así grandísimo. O sea, esta columna tiene el nombre de la subconsulta, entonces pues es muy fo, ¿cierto? Entonces yo le pongo haz nombre, le estoy poniendo un alias para que esta consulta me la llame nombre. Si yo ejecuto esto, fíjense ahora sí, shipping ID 1, estatus pendiente, customer 2 y se llama Robert, ¿listo? Entonces traje todo de una vez. Entonces esto es lo que se llama una subconsulta. Una subconsulta es donde yo digo, mire, la siguiente columna yo quiero que me la traiga de otra tabla. La siguiente columna, yo quiero que me la traiga de otra tabla, ¿listo? Sin embargo, aquí hice una pequeña trampa y ¿por qué esto no estaría del todo bien? ¿O por qué esto no sería del todo útil? ¿Cuál fue la pequeña trampa que hice? Perdón, antes de preguntar la trampa, ¿se entendió cómo se hace una subconsulta o está muy berraco? ¿Se entendió que es una subconsulta o está muy paila? Berraco. Bueno, vamos a ver. Entonces, voy a poner esta consulta que está acá abajo sin subconsulta. ¿Cómo sería sin subconsulta? Sería select asterisco from shippings, que es esta tabla que está acá, from shippings, where, donde el shipping ID, donde yo quiero que el shipping ID sea igual a 1. Así sería sin subconsulta, ¿cierto? Sin subconsulta. Simplemente sería esto. Lo voy a ejecutar. Ah, ya, lo que pasa es que me está ejecutando todo. Entonces voy a comentariar esto. Ah, el comentario en SQL se hace con 2 rayitas, ¿sí ven? Así como está acá, con 2 rayitas. Entonces con eso comentareo y puedo ejecutar esta consulta sin que se me ejecute todo, efectivamente. Entonces aquí comenté este código. Entonces miren, esta es la consulta que vimos ayer. Seleccióname todas las columnas de la tabla shippings, donde el shipping ID sea igual a 1. Entonces él me trae de esta tabla que está acá, me trae toda la información solamente de el shipping 1. Hasta ahí se entiende, ¿cierto? Así es la consulta sin subconsulta. Así es la normal, la que vimos ayer. ¿Se entiende la consulta normal, cierto? Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí yo quiero ponerle otra columna. Aquí entre paréntesis yo quiero poner otra columna. Otra columna. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Este asterisco es todas las columnas de la tabla actual. Es decir, todas las columnas de la tabla shippings. Pero ahora le voy a poner otra columna, aparte de estas 3 que ya viene de la tabla, ¿sí? Le voy a poner otra columna. Entonces, yo puedo poner esa otra columna como una consulta hacia otra tabla. Y fíjense que esta consulta que está acá, perdón, voy a copiar y pegar. Esta columna que está acá, aquí voy a comentariar esto un segundo. Esta consulta que está acá, select first name from customers, donde el customer ID sea igual a 2, me va a traer este registro que está acá. Pero solamente me va a traer la columna first name, porque yo le puse aquí first name. Si yo ejecuto esto, me trae una columnita que es first name y me trae Robert. ¿Por qué Robert? Porque Robert es el que tiene customer ID 2. Entonces lo que estoy haciendo es, como esta consulta completa me trae una columnita adicional, entonces esta consulta completa la pongo acá como otra columna. Toda la consulta. ¿Listo? Y ahora sí ejecuto esto que está acá. Entonces me trae lo mismo que tenía antes, pero me adiciona esta nueva columna que puse acá. Es una columna que
trae información de otra tabla. Por eso es una subconsulta. ¿Listo? Entonces trae información de otra tabla. Y aquí simplemente le pongo asNombre, un alias, asNombre, para que el nombre no sea esta porquería gigante que está acá, sino que el nombre se llame nombre, aquí, que se llame nombre, nombre Robert. Entonces por eso le pongo este asNombre. Aquí hay una pregunta buena. ¿La subconsulta puede estar al final de una consulta? No, porque la subconsulta me trae otra columna. Y las columnas van antes de from. Las columnas van antes de from. En la parte de la subconsulta no se podría poner después, aunque sí se podría poner antes del where. Es decir, no se puede poner al final de la consulta, pero sí antes del where. Eso es una cosa avanzada, no la voy a explicar hoy, pero ustedes pueden hacer from una tabla o from una subconsulta. Esto es una locura. O sea, yo aquí estoy diciendo, tráigame el nombre de la tabla shippings, pero yo podría decirle de la subconsulta que trae otra información de otras tablas. Entonces es una locura. Ustedes ponerle from una subconsulta o select subconsulta, ¿sí? Entonces subconsulta trae cosas de otra parte, ¿listo? Para eso se usan las subconsultas, ¿listo? Entonces, retornando a la pregunta original, aquí hay algo raro en esta subconsulta y es que yo estoy diciendo Customer ID es igual a 2. Es decir, estoy asumiendo que yo sé cuál es el Customer ID, pero resulta que de pronto yo no sé quién es el Customer ID que tiene Shipping 1. Entonces aquí hay ¿qué? Aquí hay un truco que uno puede hacer, aunque este truco, les digo una cosa, es un poquito feo, se van a confundir. Entonces voy a hacerlo con el truco, que es feo, pero después les enseño la manera en que se hace fácil, ¿listo? Entonces primero lo va a hacer feo. Yo no sé que el Shipping ID 1, yo no sé que este Shipping ID 1 tiene Customer 2, entonces esto que está acá en realidad es una trampa, porque yo estoy asumiendo que ya sé que el que tiene Shipping ID 1 es un Customer 2, entonces yo estoy haciendo trampa, entonces esto no me sirve, porque yo estoy haciendo trampa. Yo quisiera hacer una subconsulta que me traiga el nombre de Robert, que es el cliente 2, que es el del Shipping 1, pero sin tener que especificarle el cliente 2 como estoy haciendo acá. Entonces, ¿cómo hago? Esto lo aprendí con sangre cuando estaba trabajando en el BBVA, porque en el BBVA me tocó hacerlo bastante. Les voy a enseñar como para que sepan que la subconsulta se puede hacer, pero esto es sangre, ¿listo? Entonces, aquí pueden poner, miren esto. Le pongo un alias a esta tabla. Ustedes, esto que está acá es un alias, esto que yo les expliqué, nombre, pero también se lo pueden poner a una tabla, no solamente una columna. Entonces aquí le voy a poner as S. Es decir, la tabla shippings la voy a llamar S para que sea más cortico. ¿Y qué voy a hacer? Aquí voy a poner select S punto asterisco. ¿Qué quiere decir ese punto asterisco? Tráigame todas las columnas de la tabla shippings. Listo, perfecto. Hasta ahí no ha pasado nada. Y aquí voy a poner en la subconsulta, select, lo mismo, el nombre no, first name, from, la tabla customers, porque yo quiero saber cuál es el customer o cuál es el cliente que tiene este envío, el shipping 1. Entonces, select first name from customers as C, o sea, a esta tabla customer la voy a llamar C y a la tabla shipping la voy a llamar S. Entonces, este first name viene de la tabla C. Entonces, como este first name viene de la tabla C, que es la tabla customers, entonces lo voy a poner aquí C punto. C punto first name from customers a C, where, ¿dónde? El customer ID de esta tabla, es decir, donde C punto customer ID, customer raya al piso ID, coincida o sea igual al customer de la tabla shipping, para que este customer y este customer me coincidan, sea igual a ese punto customer. Aquí se llama customer en vez de customer ID. Se llama simplemente customer. Este más se llama customer, entonces, donde el customer ID de la tabla esta sea igual al customer de la tabla esta. Es decir, que este 2 sea igual a este 2 y con eso yo no tengo que saber qué es el número 2. Y aquí le pongo run SQL y juego y chica. Ah, es customers. Discúlpenme con ustedes. Aquí. Customers. Me faltó la S. Run. Y aquí, bueno, aquí me faltó el alias de este paréntesis para que no me ponga esta porquería tan grande. Y aquí le voy a poner as nombre, para que me lo llame nombre. Y fíjense, aquí hice lo mismo. Traje el shipping,
traje el status, traje el customer, que ese ya estaba acá, y traje cómo se llamaba. Y no tuve necesidad de saber en la consulta que era el cliente número 2. Fíjense que en esta subconsulta que está aquí arriba, sí, yo le puse aquí que era el cliente número 2. Aquí no tuve que ponerle el cliente número 2 porque ya aquí puse una condición donde el customer de esta tabla coincida con el customer de esta tabla. Y ya con eso, él sabe que es el 2 y yo no tengo que hacer nada. ¿Estuvo muy rudo? Son como los if, efectivamente. Un where se puede ver como si fuera un if. ¿Listo? Efectivamente, sí, parecidito. Porque me suena el citófono. Mientras me ponen así preguntas mientras contesto el teléfono, qué pena con ustedes. ¿Aló? ¿Cristian? Equivocado. Bueno, entonces, el domicilio. No, yo no pedí domicilio. ¿Qué es un if? Jaja, mentiras. Uy, ¿cómo así? No me haga eso. No, 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 es que equivocado, es que de parte de Cristian y yo, ¿y quién es Cristian? Ah, no, se equivocó. No, no, no. Bueno, entonces, entonces, bueno, sigamos acá. Entonces, esto es una subconsulta. Entonces, hay una manera más fácil de hacer esto. Esta es la manera ruda, ¿no? La manera cavernícola, la manera fuerte. Ahora miremos la manera light. La manera más fácil es la siguiente. Yo podría decir que yo quiero saber cuáles son estos envíos, ¿cierto? Que son los shippings. Pero yo quiero saber no solamente el Customer ID, sino que quiero saber el nombre de todos estos. Entonces, cuando yo cojo esta tabla y le pego los nombres que tengo acá, estamos hablando de que estamos haciendo una que entre las tablas, una que. Una relación, no. La relación es la relación ya está la relación. La relación significa que los clientes que están acá tienen que coincidir con los que están acá. Esa relación ya existe, pero yo quiero traer los dos y concatenar, sí, exacto, juntarlas. Ahí está la palabra clave. Quiero juntarlas, entonces yo quiero juntar las dos tablas. ¿Y cómo se dice juntar en inglés? Paste, no, paste es pegar. Join, exactamente, join. Entonces, la sentencia join, merge también sirve, pero es que merge se usa más que todo en Python. Aquí vamos a usar un join, ¿listo? Merge es en el tráfico. Cuando tú vas en el carro y tienes que juntarte al carril porque se va a acabar, ahí se usa el merge. Pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, vamos a juntar, ¿listo? Vamos a juntar. Entonces, vamos a hacer la sentencia join, que van a darse cuenta que es mucho más fácil que esta porquería que hice acá. Entonces vamos a hacer un join entre las dos tablas. Entonces lo que hago es select asterisco, listo, normal, from shippings. Shippings, listo, perfecto. Left join, ya les explico por qué left. Left join customers. Voy a juntarlo con la tabla customers. Customers. ¿Listo? On. Porque yo tengo que, después del on tengo que decirle, oiga, ¿por dónde las voy a juntar? Aquí voy a ponerle a esto un alias para que no tenga que escribir toda la palabra después. As S. Left join customers as C. On. S punto customer, o sea, ese punto customer tiene que coincidir con C punto customer ID, este campo que está acá. ¿Listo? Vamos a ver si esto me funciona. Y le pongo run. Y fíjense que aquí me funcionó y fue un poquito más sencillo, ¿sí? Fue una consulta un poquito más corta. Entonces aquí lo que hizo fue unir. Entonces fíjense lo siguiente, entonces. Tráigame todo. Todo es todo. De la tabla shippings, que la voy a llamar S.
una mela con la tabla customers, que voy a llamar C, y únemela a través de esos dos campos. Es decir, que el campo customers de la tabla shippings tenga que coincidir con el campo customer ID de la tabla customer. Y aquí ya quedaron unidas. Fíjense que me trajo toda la información de los shippings. Y aparte de todo, aparte de traerme el customer, que son esas tres, me trae cómo se llama, el apellido, la edad, el país. Entonces yo junté dos tablas y su columna de arrejuntada es Customer y Customer ID, que es como va a ponerlas, ¿listo? Y él organizó solito, exactamente. Entonces, el join es un parámetro bien importante que se usa en SQL, ¿listo? ¿El left es para que salga de primero la tabla de shipping? No. El left significa que la tabla shipping es la que manda la parada. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, aquí hubiera un customer que aquí no existe, él igual pone aquí el shipping. Así no exista el customer, él lo pone. Si le pongo right join, significa que esta tabla manda la parada. Es decir, que donde no exista cliente no va a poner información. Y si pongo inner join, que también se usa harto, inner significa que tiene que estar acá y acá. En las dos tiene que estar. Si no están las dos, entonces no muestra el registro, lo desaparece. Entonces, yo prefiero que no desaparezca nada, por eso le pongo left join, ¿listo? ¿Se entendió cómo se usa el join entre dos tablas? ¿O está muy difícil? Listo, excelente. Entonces, hagamos un repaso. Selega asterisco, tráigame todo. De la tabla shippings, que vamos a llamar S para simplicidad. Únamela con la tabla customer, que vamos a llamarla C, donde el customer, la columna customer de la tabla shippings, tiene que coincidir con la columna customer ID de la tabla customer, para que él no me ponga aquí, para que él me ponga el que es. Por ejemplo, el customer 2 es Robert, que es el del 2. Aquí el 3, ¿quién es? El 3 es David, para que me ponga el que es. ¿Listo? Entonces me lo deja organizadito. Ahora, yo podría no tener tantas columnas. Yo, por ejemplo, podría tener el shipping ID, el estatus y el apellido solamente. Entonces le pongo aquí. ¿Cómo creen que le pongo aquí si solamente quisiera el shipping ID, el estatus y el apellido? ¿Cómo le pondría acá? Díganme ustedes. Con comas, ¿cómo? Pero pónganmela toda. No entendí el left. El left significa que voy a mostrar todo esto. Así no exista el cliente. Si este cliente 2 no existe, no importa, lo voy a poner acá. Eso es lo que significa el left. En cambio, si yo le pongo inner y el cliente 2, por ejemplo, no existiera, este registro no me lo pone, me lo desaparece, porque no existe. ¿Listo? Entonces, con el left le estoy diciendo, póngame todo lo que esté a la izquierda. En este caso, a la izquierda está el shippings. Así no exista el cliente, póngamelo ahí. Eso es lo que significa el left. Con comas, bueno, ya lo había leído. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué pongo acá? Díganme ustedes, ¿qué pongo acá? Para poner solamente el shipping ID, el estatus y el apellido y el last name. ¿Qué pongo ahí? Shipping ID, status, last name. Casi. Tienes dos errores. El primero, ahí no va paréntesis. El paréntesis va cuando vamos a hacer subconsulta, pero ahí no va paréntesis. Ese es el primer error. Y el segundo error es que esto está casi bien. Lo voy a copiar y pegar. ¿Listo? Lo voy a copiar y pegar. No está bien, pero está casi bien. Uy, ¿qué? Ah, ya. Listo. Entonces, select shipping ID, status, last name. Ahí está casi bien, pero no está bien. ¿Qué falta? ¿Qué faltaría ahí? Está casi bien, pero no está bien. ¿Comillas sencillas? No. Las comillas sencillas son para strings, cadenas de caracteres. En este caso estamos hablando de nombres de columnas. Entonces, como son nombres de columnas, es como si fueran variables, entonces no llevan eso. Paréntesis, no. Acabé de decir justamente que el paréntesis estaba mal y yo por eso lo quité. Porque el paréntesis es para poner las subconsultas. Aclarar la tabla. ¿Oíste qué es eso?
Ah, aclarar la tabla. Ok, ok, ya. Sí, 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 efectivamente. Porque es que, ¿qué pasa? En esto yo tengo dos tablas. Esta consulta que está acá, este query tiene dos tablas. Entonces yo tengo que especificar cada columna a qué tabla pertenece. Y esto, ¿por qué se me abrió? Entonces, este shipping ID pertenece a la tabla shippings. Entonces le tengo que poner ese punto. Este status pertenece a la tabla shipping. Entonces le tengo que poner ese punto. Y este last name pertenece a la tabla customers. Entonces le pongo C punto. Ahora sí quedó bien. Si solamente tuviera una tabla, no hubiera habido necesidad. Pero como tengo dos tablas aquí en este query, entonces necesito aclarar cada columna a qué pertenece. Y le pongo run y efectivamente, shipping, status, last name. Entonces, yo le muestro al usuario esta tablita que en realidad viene de dos tablas. Pero yo podría tener un query que venga de 50 tablas, eso existe, ¿sí? Un query así súper complejo y al final ustedes al usuario le pasan algo chiquito, ¿listo? Bueno, ¿entendido el join? Pues está muy berraco. ¿Entendido el join o quieren alguna otra explicación? Mírenla bien, así es como se hace un join, es súper popular, es súper útil en las pruebas que les hagan de SQL, les van a preguntar fijo join, ¿listo? Bueno, la buena noticia es que lo que vamos a ver en el resto de clase es una estupidez. No es una estupidez porque no sirva, sino que es una estupidez porque es demasiado sencillo. ¿Listo? Entonces, esa es la buena noticia. Bueno, vamos a aprender a insertar un nuevo cliente. Entonces, supongamos que entró el cliente sexto, que es Felipe Gómez, un nuevo cliente al almacén. Entonces, vamos a aprender cómo introducir información en las tablas. Entonces, ¿van a repasar? Sí, con las tareas que les voy a dejar van a repasar. Entonces, por ahí lado no se preocupen. Entonces, aquí le pongo insert into. Fíjense que el lenguaje en sí cual es como muy inglés. Insert into. Listo. Insert into. Y la tabla. ¿A qué tabla quiero insertarles registro? La tabla customers. Insert into customers. Insert into customers. Values. Valores. Paréntesis. ¿Qué valor le voy a insertar? En el Customer ID le voy a insertar un 6, coma. En el First Name le voy a insertar Felipe. Como Felipe es un nombre propio, no es un nombre de una variable de una columna, si va entre comillas, le inserto Felipe. Coma. En el Last Name le inserto el apellido. Entonces aquí inserto Gómez. Listo. Coma. En el Age le inserto la edad 35. Coma, en el country le inserto el país, que es Chichombia, Colombia. Listo, perfecto. Y aquí le pongo run SQL. Y aquí aparece SQL query successfully executed. However, the result is set empty. O sea, que eso está bien. Y aquí efectivamente dense en cuenta que acá aparece el cliente Felipe Gómez 35 del país Colombia. ¿Se entendió eso? Está más fácil, ¿cierto? Sí, listo. Listo, perfecto. Ahora vamos a actualizar la tabla. Entonces, así es como se insertan registros. Resulta que yo inserté el campo Felipe y entonces 35, ¿cierto? Y, uy, me la embarré. Resulta que Felipe tiene 36 años. Entonces, voy a actualizar este registro que está acá. Voy a actualizar este registro que está acá. Entonces, aquí le pongo update. Actualizar la tabla customers. Customers. Listo. Set. Age. Set significa haga que el campo age sea igual a 36 y ejecuto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Me acaban de echar del trabajo, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Si estuviera trabajando me hubieran echado fulminante, ¿cierto? Cambió a todos a 36. Efectivamente, todos cambiaron a 36. ¡Qué boleta!
¿No se debe especificar qué fila se está editando? Claro, se debe especificar qué fila se está editando. ¿Cómo creen que especifico yo qué fila estoy editando? Entonces se hace de la misma forma que se hacía con el select, con un where. Where customer ID es igual, en este caso a 6. Digamos que vamos a ponerle 35 otra vez, ¿listo? Para que vean el cambio. Entonces, actualíceme la tabla customer. Haga que la sea 35 donde el customer ID sea igual a 6. Run SQL. Y ahora sí, fíjense que únicamente me actualizó este 35. El resto siguen a 36. ¿Listo? ¿Se puede control Z? Esa es una buena pregunta. En SQL, en MySQL no se puede. Si ustedes lo hacen, ya quedó así. Ahora, en bases de datos avanzadas como Oracle existe algo llamado rollback. ¿Listo? Existe algo llamado rollback. Entonces, el rollback lo que hace es que ustedes hacen eso, ustedes tienen como una especie de control Z. Lo otro es que también hay aplicaciones en las cuales hay auditoría. Es decir, si pasa esto, uno puede ver cómo estuvo antes la base de datos y cómo está ahora, y uno puede regresarse al punto donde había antes. Entonces, en bases de datos hay herramientas avanzadas que te ayudan a hacer como un rollback o te ayudan a hacer un deshacer, ¿listo? Pero aquí, por ejemplo, cuando ustedes estén practicando, cuando ustedes tengan su propia base de datos ¿cómo se llama? En su programa no va a pasar eso. Les toca estar haciendo constantes backups para que ustedes si la embarran, cojan el backup y pongan lo que había antes. Este es un tema importante, interesante. Entonces sí es bueno que le pongan cuidado. Bueno, ustedes también podrían actualizar varios. Por ejemplo, queremos ponerle A de 40, donde el país sea Estados Unidos. Where country sea igual a USA. ¿Y aquí cuántos registros me va a actualizar? ¿Cuántos registros me va a actualizar? Dos, efectivamente. Entonces ustedes pueden actualizar un registro, dos registros o toda la base de datos. Todo depende del where que le pongan. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Súper. Esto mismo aplica con la sentencia delete. Delete también es igual. Entonces, ustedes le ponen, por ejemplo, quiero borrar todos los de Estados Unidos. Entonces, ustedes le ponen delete, delete from customers, where country es igual a USA. Entonces, delete from customers, pues country es igual a USA. Entonces le ponen run y efectivamente aquí me borró todos los que estaban en USA. ¿Listo? Entonces lo mismo, si ustedes ponen delete from customers y no le ponen where, borraron todo. ¿Listo? Entonces con el delete pues sucede igual. Si no le ponen un where como es, borran todo. Entonces tengan cuidado. Listo. SQL salvaje, sí, esto no es para cardíacos. SQL salvaje. Listo. Entonces, si ustedes quieren borrar todos los registros de una tabla, a veces es necesario, a veces se puede hacer, se hace con truncate. Si ustedes, por ejemplo, ponen truncate customers, uy, no me la reconoció. Bueno, seguramente este programa no me deja hacerlo, pero sí, raro. Truncate yo lo uso bastante y no me está dejando en programas. Bueno, qué boleta. Entonces, bueno, van a borrar todo. Delete from customers. Listo, ahí borraron todo. Sin embargo, que eh, dense en cuenta que la tabla sigue existiendo, porque ustedes lo que hacen es borrar los valores que hay dentro de la tabla, pero no borran la tabla en sí. Si ustedes quieren eliminar la tabla, que la tabla ya no exista, tienen que hacer la sentencia drop. Drop table, esta sí que es peligrosa, customers. Pregunta, ¿drop tiene where? ¿Drop tendría where?
No, no tiene sentido porque drop significa elimíneme la tabla completamente. Entonces, por eso drop no tiene where. Drop table customers. Entonces, usted le pone, corren esto y fíjense que la tabla desapareció del mapa. Desapareció completamente. Entonces, aquí abudineamos la tabla. Quedó abudineada completamente. Completamente desaparecida la tabla. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren abudinear tablas, es decir, no solamente quitar el contenido, sino que la tabla desaparezca por completo, le ponen drop. Si quieren eliminar parte del contenido, le ponen delete. ¿Listo? Delete from. Entonces, pero borra la info del resto, eso es un error. Eso no debería pasar. O sea, es un error de esta porquería de programas, pero eso no debería pasar. Ustedes le pusieron drop table customers, debería borrar solamente customers. Lo que pasa es que esto es una porquería. Pero bueno, antes funciona. Antes para hacer una cosa web funciona. Listo, perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo, perfecto. Entonces, vamos a insertar un nuevo envío aquí en Shippings. Vamos a insertar un nuevo envío. Entonces vamos a hacer insert into Shippings, que es la tabla que está abajo, Shippings, values, y vamos a insertar un nuevo envío. Vamos a insertar el envío número 6. No, vamos a insertar el envío número 5. Número 5, que está en estado pendiente, pending, y va para el customer número 1. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ejecuto esto y... Ah, estúpido. Este pending va entre comillas porque es un texto. Entonces, aquí 5, pending y 1. Listo, perfecto. Run. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me sale error? Si yo tengo la sentencia bien hecha, ahí no hay un error de sintaxis. ¿Qué está pasando ahí? Exactamente, ya existe el 5. Entonces, esta columna que está acá sirve para identificar inequívocamente cada uno de los envíos. Entonces, no puede haber dos envíos 5 porque si no los confundiría. Así como la cédula de ciudadanía sirve para identificarlos a ustedes, no pueden haber dos cédulas iguales. Aquí no pueden haber dos shipping ID iguales. Entonces, esta restricción o esta característica de esta columna tiene un nombre y es lo que llaman una llave primaria. ¿Listo? Es lo que llaman una llave primaria. Si no te borra con delete, después compartes en el Telegram tu sentencia, a ver por qué es que no está borrando. Comparte tu sentencia y lo miramos ahorita en el Telegram. Entonces, primary key. Entonces, una primary key o una llave primaria es una columna que sirve para identificar. Entonces, cuando ustedes intenten ingresar una llave primaria que ya existe, no los va a dejar, ¿listo? Entonces, es lo que llaman llave primaria. Entonces, aquí tendría que hacer, por ejemplo, 6. Aquí voy a hacer 6. Híjole, aquí voy a poner 6, que es uno que no existe en estado pendiente y es del cliente 1. Y aquí sí me dejó insertar el envío número 6, que es pendiente y pertenece al cliente 1. ¿Listo? Perfecto. Ahora voy a ingresar el envío 7. El envío 7, digamos que está entregado. Digamos que ya no va a ser pending, sino que va a ser delivered. O sea, entregado. Delivered. Entonces, delivered. Y esto va para el cliente número 8. Perfecto. Y aquí le puse run SQL y ups, error. ¿Cómo inserto desde Excel? Es un proceso un poquito largo. Se tiene que tener una base de datos, un servidor, o sea, no lo podríamos hacer aquí en Programmis. Y te recomiendo ChatGPT para eso porque es un proceso bastante larguito. Se tiene que saber Linux. No existe el cliente, exactamente. Entonces, el cliente 8 no existe. Entonces, fíjense que él, a pesar de que, de que quiere insertar algo en esta tabla shippings, él primero se fija qué pasa en la tabla customers. Porque recuerden que en esta columna que está acá, esta tercera, él tiene que revisar que lo que yo ponga en esta tercera columna exista en esta primera columna que está acá. Entonces, este customers es una columna que es una llave foránea. Entonces, una clave o una llave foránea significa que yo verifico aquí que exista el cliente acá. ¿Listo?
Vamos a ver si puedo hacer como esto gráficamente. Yo verifico. No, qué pena. Yo verifico que esta columna que está acá exista en la columna que está acá. ¿Listo? Entonces, Customer ID es una llave foránea. Las llaves foráneas tienen una característica y es que ellas deben apuntar siempre a una llave primaria. Entonces, recuerden que este Customer ID es una llave primaria de esta tabla. ¿Por qué? Porque no puede haber un Customer ID repetido. Entonces, el Customer ID aquí es una llave primaria y el Customer que está aquí en la tabla Shiplist es una llave foránea. Una llave foránea que está apuntando a esta llave primaria, es decir, que él verifica que el número que vayan a poner acá existe aquí en esta columna de llave primaria antes de dejarlo poner. Entonces, eso es lo que una llave primaria y una llave foránea. ¿Se entendió el concepto de llave primaria y llave foránea? Listo. Aquí me dicen que si pongo el 7 y luego el 6, que lo organiza. No lo organiza. A menos de que tú en el select lo organices. Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, miremos aquí. Aquí yo pongo el 7, ¿listo? Perdón, aquí voy a poner, por ejemplo, el 9. Voy a poner aquí el 9 para el cliente 2. Y luego voy a poner el 8 para el cliente 4, por ejemplo. Entonces, aquí está. Fíjense que aquí están desordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ah, pero aquí debe estar desordenado. O yo creo que estoy poniendo desordenado. Miremos el 7. Está raro que lo ponga ordenado. Ah, sí, lo pone ordenado, pero no debería ser así. Igual, si tú lo quieres ordenado, supongamos que quiero ordenarlo por customer. Entonces tú puedes especificar el orden en la consulta. Tú le dices, mira, select asterisco from shippings, order by customer. Y aquí le está diciendo, mire, tráigame toda la información que está acá, pero ordénemela por el campo customer. Y le pongo run SQL y efectivamente aquí me la trajo ordenada. Me la trajo ordenada aquí, ¿sí ves? Y aquí me la trajo desordenada porque yo lo estoy ordenando por customer. Y lo podría ordenar descendentemente. Order by customer desk, descendentemente. Y le pongo run. Y aquí, fíjate que me lo ordenó 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, no importa cómo esté acá, lo importante es cómo lo traigas. Entonces, tú lo puedes ordenar en el momento en que hagas un select, lo puedes ordenar tranquilamente, ¿listo? Entonces, no importa cómo esté guardado en la base de datos y ordenado o desordenado, tú lo puedes ordenar cuando lo traigas. ¿La clave primaria siempre va a ser el ID? Sí, casi siempre va a ser el ID. Es muy raro que haya una clave primaria que no sea un número. Es muy raro, yo nunca lo he visto, por ejemplo. Casi siempre se hace con números, ¿listo? Entonces sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver cómo se crea una tabla con clave primaria con todo. Vamos a crear ahora una tabla nueva. ¿Ustedes qué opinan? ¿Queremos una tabla que se llame cómo? ¿Cómo creamos nuestra tabla? Clases, vistas y temas. ¿Cómo? Bueno, listo. Clases, listo. Entonces vamos a crear la tabla. Create table, clases. Listo. Paréntesis. ¡Pum! Yo voy a seguir aquí abajo para que no me quede muy largo, pero pues ustedes saben que puede ser largo, puede ser abajo. Voy a tener un ID de la clase. Va a ser un entero, o sea, va a ser un número, como está acá. Va a ser una llave primaria. Primary key. Va a ser not nulo. ¿Qué quiere decir not nulo? Que esto no puede ser cero o no puede ser vacío. Entonces le pongo not nulo. Listo, coma. Siguiente campo. Clase. Tema. El tema va a ser una, ¿cómo se llama? Va a ser un texto. Entonces le ponen tema, va a ser un varchar, digamos un varchar de tamaño 100, no importa. Listo. Y vamos a tener otro campo que se llame, asistencia. Asistencia.
Entonces va a ser un número, int. Listo. Y cierro paréntesis. Y aquí le pongo run SQL. Y efectivamente, aquí me creó mi tabla clases. Tiene ID, tiene tema y tiene asistencia. Entonces, lo siguiente que me queda por hacer es... un segundo. Lo siguiente que me queda por hacer es llenarla, ¿cierto? Entonces ya tengo mi tabla creada, bien bonita. Y ahora me falta llenarla. ¿Cómo es que se hacía esto? No, ya no me acuerdo. Bueno, listo. Ahora vamos a llenarla. Insert into clases. Values. Vamos a darle 2 registros. Voy a ponerlo aquí abajo para que no me quede tan largo. Voy a ponerle el ID, la clase 1, el tema era introducción a la programación. Introducción a la programación. Y asistieron 150 personas. Listo, yo le puedo poner aquí una coma para de una vez insertar otro. 2. La clase 2, digamos que la clase 20, la de hoy, 20. La clase 20 se llama segunda parte, sentencia, bases de datos en SQL. Listo. Y asistieron 26. O la gente tan desagradecida, ¿no? O sea, ellos se entusiasman de un día. Pues aquí la gente súper entusiasmada, ¿no? Qué chimba la programación y después, chao. No, qué falta de constancia. Bueno, el caso. Segunda parte, bases de datos en SQL y asistieron 26. Voy a ponerle run SQL. Y efectivamente, fíjense lo bonito. Entonces, aquí ya me aparece mi clase, el ID, el tema y la asistencia. Entonces, yo quiero saber el promedio de esa asistencia. Vamos a ver el promedio de mi tabla de asistencia. Entonces, select ABG, el promedio del campo asistencia, from de la tabla clases. Y pueden aplicar lo mismo que vimos ayer. Y aquí está, el promedio de asistencia es 88. Sin embargo, ese promedio es muy poco informativo. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito de estadística. ¿Por qué ese promedio es tan poco informativo? Efectivamente, aquí cliente es premium y no premium y ustedes son premium. Está sesgado, exacto, pero ¿por qué está sesgado? Cualquiera mira ese promedio y, uy, marica, la clase asiste el resto de gente, 88 en promedio, uy, qué chévere. Lo que pasa es que el promedio está muy lejos de sus valores. ¿Cómo se llama la variable que mide qué tan lejos está el promedio de sus valores? Exacto, desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es la que me determina a mí qué tan confiable es un promedio. Entonces, cuando ustedes estén haciendo análisis de datos, no se confíen solamente en el promedio, ¿sí? Porque el promedio puede llegar a ser muy mentiroso. Entonces, como en este caso, el promedio es de 88, pero es muy mentiroso. Entonces, la desviación estándar de esto es muy grande. ¿Listo? En cambio, si por ejemplo tuviéramos asistencia de 26, 25, 25, 26, 28, el promedio sería 26. Y ahí sí el promedio es muy confiable, es decir, la desviación estándar es muy pequeña. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo la estadística va teniendo sentido. Y si ustedes quieren ser buenos programadores, es bueno que sepan de estadística básica. ¿Listo? Bueno, maravilloso. Entonces ya con esto ustedes pueden practicar y practicar y practicar y practicar y practicar. Y yo les voy a mandar tareas. Quiero saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo, perfecto. Entonces, eso era todo lo que les quería explicar. ¿Listo? Entonces, no voy a parar la grabación por si de pronto surge alguna otra pregunta, pero quiero que sepan que hasta aquí hasta aquí llega la explicación de la clase. Vamos a mirar dudas. ¿Esos datos de distancia son reales? Sí, son reales. En la primera clase había esa gente y en la clase 20 hay esa gente. Si quieres, mira a los participantes en Skype. Ahí está.
Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se crea la tabla inicialmente? Ah, bueno, eso ya lo acabé de explicar con Create Table, lo que les puse ahorita. Create Table, nombre de la tabla. Abre paréntesis. Entonces, por ejemplo, aquí, ID, int, nombre, por ejemplo, varchar, o sea, tiene que poner el campo y qué tipo de campo es. Si es un campo numérico, si es un campo de texto, si es un campo, bueno, 50. Por ejemplo, ID, nombre, edad también es un entero. Por ejemplo, hobbies es un texto. El texto también se puede poner como text, ¿listo? Text, lo que pasa es que text es cuando ustedes necesitan mucho texto. No sé, bueno, y aquí cierran paréntesis, y entonces le ponen aquí run SQL, y él crea la tabla. Uy, error de sintaxis. Aquí, esta coma sobra. Tun, continúo. Listo. Y aquí me crea una nueva tabla. Aquí está, nombre tabla, y está completamente vacía. Entonces, aquí, así es como se crea una tabla en SQL. Para crear una nueva base de datos, escribe database y el nombre es correcto. Se crea una nueva base de datos. Eso ya es un poquito avanzado para este curso, pero sí, así es como se crea una base de datos. ¿Cuál es la diferencia entre varchar y text? En varchar tú especificas cuántos campos va a tener. Entonces, en varchar va a tener máximo 50. Por ejemplo, en este país de country tiene máximo 3. Entonces, varchar de 3. En text no tienes ese límite. Puedes crear los caracteres que quieras. ¿Listo? Esa es la diferencia entre varchar y text. Listo. Los caracteres permitidos máximos. Listo. Entonces, si no hay más preguntas relacionadas a la clase, voy a parar de grabar y me quedo un ratico más por si tienen más preguntas. Entonces, ya saben, hasta aquí llega la clase. Muchas gracias por la atención. Mañana tareas, pasado mañana tareas sobre base de datos que ustedes ya se dieron cuenta por su compañero que sí lo preguntan en las entrevistas de trabajo. Feliz noche.